Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a una nueva clase de biología molecular. Hoy les estaré hablando acerca de los genes codificantes y los no codificantes. Es interesante saber cómo solo alrededor del 1% del ADN está formado por genes que codifican proteínas y el otro 99% no codifica, entre comillas, nada. Pero vamos a ver si de verdad es que los genes no codificantes o intrones son ADN basura como se pensaba hace buen tiempo atrás. Así que ponte cómodo que esta información te va a sacar de las dudas cuando les pones tus exámenes de biología molecular. Comencemos. Muy bien, en este corto video vamos a discutir la diferencia entre exones e intrones. Entonces, solo para recordar un poco, aquí tenemos una cadena de ADN extendida y como vimos en el anterior video que les dejaré aquí, explicamos sobre la anatomía básica de un gen en el cual hablamos que cuando ustedes vean dentro de una secuencia o cadena de ADN esta flechita que está doblada en 90 grados, esa flechita generalmente por convención se sabe que representa el sitio de inicio del proceso de la transcripción o la base número 1 o a veces le ponen +1. Y eso quiere decir que ahí en ese punto es donde la polimerasa empieza a generar un RNA mensajero. Entonces a partir de este punto del sitio de inicio de la transcripción en dirección río abajo de 5' a 3' encontramos dos regiones diferentes, los exones y los intrones. El conjunto de exones de un gen se transcribe a un ARN mensajero y este se traduce a una proteína, como lo vemos acá, mientras que los intrones forman parte de los genes al igual que los exones, pero no contienen información para la fabricación de proteínas. Y este proceso de solo leer los exones para luego formar proteínas sin tomar en cuenta los intrones que no codifican nada, entre comillas, ¿no? Se llama splicing, un proceso que también veremos a detalle en nuestro canal más adelante. Pero a grandes rasgos, el splicing o empalme es un mecanismo molecular que facilita la lectura de los genes, elimina las regiones que no codifican para proteínas y parchea las regiones de codificación de proteínas. Entender el splicing es fundamental. Se piensa que el número de genes de un organismo está relacionado proporcionalmente con la complejidad. Así que somos el resultado de miles y miles de exones con la más precisión de procesos de splicing en empalmes para formar un Homo sapiens, ya que los errores en el empalme pueden conducir a enfermedades graves como el cáncer. Ok, entonces si recapitulamos un poco, aquí ustedes pueden nuevamente, digamos, ver la anatomía básica de un gen. Ahí está el +1, el sitio de inicio de la transcripción, y aquí se introducen los conceptos de genes que tienen DNA que es codificante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, DNA codificante quiere decir que es capaz de producir una cadena de polipéptidos. En pocas palabras, produce una proteína. Y de ahí el concepto de los genes, que un gen es igual a una proteína, ¿no? Esto parece que ya no es así. Y tenemos genes que son no codificantes, ¿no? En un momento vamos a ver cuáles son. De los genes tenemos secuencias promotoras o DNA no codificante, ¿no? Entre los promotores. Entonces toda esta línea en amarillo, fíjense, estos cuadritos rojos pues representarían los exones. Lo que está entre esos cuadritos es DNA que no codifica para un aminoácido. Por eso se llama DNA no codificante, que es esta justamente. Entonces aquí tenemos una ilustración de lo que representaría el DNA no codificante. Todas estas partecitas que no tienen color rojo, pues eso es DNA que está ahí. En este caso serían los intrones, ¿no? Y entre este gen que está a la izquierda y este gen que está a la derecha, existe un DNA que separa esos genes. Ese DNA se conoce como DNA intergénico. Y muchas veces este DNA no codifica para un polipéptido, pero sí tiene secuencias que parece que participan en la regulación de los genes que están tanto río abajo como río arriba. Entonces eso es un fenómeno que se ha observado sobre todo en organismos, no quiero decir como más evolucionados, porque los humanos en realidad somos una especie muy joven en términos evolutivos en este planeta, pero en especies que tienen ciertos niveles de sentido de existencia, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que existimos y somos capaces de percibir nuestro entorno de cierta manera y modificarlo, ¿no? Otros animales, por ejemplo, el pez globo, el fugu rubripez, que solamente ustedes conocen, este pez que se comen los japoneses y que se cree, bueno, y que son venenosos. Resulta que el pez globo tiene la misma cantidad de genes que nosotros tenemos en nuestro genoma, 21.000, 25.000, ahí hay pequeñas variaciones. La diferencia entre fugu y nosotros, o la diferencia entre el pez globo y nosotros, es que tiene su genoma mucho más compactado. Tienen las regiones intergénicas de los genes de pez fugu o pez globo son menos grandes o menos extensas. Entonces aparentemente la forma en que regula la expresión el fugu comparada con los humanos es completamente diferente. No obstante, tenemos casi la misma cantidad de genes. Entonces parece que la cuestión de DNA
DNA no codificante es importante sobre todo para la regulación de los genes, de cómo se expresan esos genes. Bueno, resulta que algunas de estas regiones no codificantes tienen secuencias repetidas, ¿no? Entonces eso también se ha observado mucho en el genoma de los humanos, ¿no? Se pueden encontrar regiones en tándem, como en este ejemplo que ustedes ven aquí, donde una región donde es ATGCCGATT se repite una y otra vez, ¿no? La razón por la que se repite, bueno, tiene varias explicaciones, de las que no me voy a introducir en ese momento, pero tiene que ver con las infecciones a las que hemos sido objetos durante nuestra evolución como especie, entre otras explicaciones, ¿no? Estas regiones en tándem pueden estar una junto a la otra o pueden estar separadas, ¿no? Por otras regiones de DNA no codificante. Parece un misterio, ¿no? Es como la materia oscura del universo, es decir, no está completamente claro muchas cosas de lo que ocurre con estas regiones que no codifican para proteínas. Aquí hay varios ejemplos de genes no codificantes. Bueno, les decía que en esta imagen tenemos un gen codificante, es decir, un gen que produce un polipéptido. Vean ustedes, ahí dice gen codificante, pues hay una secuencia de un segmento de DNA que se transcribe, se forma un RNA mensajero y este RNA mensajero es sujeto de traducción y a través de ese proceso produce una proteína que eventualmente adopta una conformación tridimensional específica que le permite llevar a cabo su función biológica, ¿no? Sea esta una enzima, sea esta una estructura, proteína de transporte de oxígeno, canal de iones, etc. Mientras en el lado derecho ustedes pueden ver que los genes o aquellos genes o aquellas secuencias de DNA que no codifican para un péptido, resulta que son varias, ¿no? Aquí hay un ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos de genes no codificantes, ¿no? El primer caso tiene que ver con el RNA ribosomal. Los ribosomas o las subunidades ribosomales también están codificados en el genoma y se tienen que producir, ¿no? Entonces esto sería un no codificante porque no codifica un polipéptido, codifica un ácido nucleico. Este ácido nucleico, fíjense que dice aquí productos finales del gen con fusión estructural o catalítica, ¿no? Otro gen no codificante sería un RNA de transferencia, que estos dos, el ribosomal y el de transferencia, fíjense que tienen un papel importante en el proceso de traducción. Y más a la derecha tenemos otros ejemplos de DNA no codificantes o de genes no codificantes que tienen que ver con los RNAs pequeñitos, ¿no? Que dicen que participan en el procesamiento de otros RNAs y en el control de la expresión génica. Este es un tema súper interesante que es motivo de estudio también en muchos grupos en todo el mundo. Entonces ya vimos que el ADN no codificante no proporciona instrucciones para producir proteínas. Como los científicos alguna vez pensaron que el ADN no codificante era ADN basura, es decir, sin ningún propósito conocido, sin embargo cada vez está más claro que al menos una parte es integral de la función de las células. Por ejemplo, el ADN no codificante contiene secuencias que actúan como elementos reguladores, determinando cuándo y dónde se activan y desactivan los genes. De eso también hablamos en el video anterior que te lo dejo aquí. Dichos elementos reguladores proporcionan sitios para que las proteínas especializadas llamadas factores de transcripción se unan y activen o repriman el proceso mediante el cual la información de los genes se convierte en proteínas. Todo esto en el proceso de la transcripción. Entonces, resulta que de estos genes codificantes tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos aquellos genes que producen un montón de RNAs mensajeros y otros genes que no son tan activos, que solo producen una o dos moléculas de RNA mensajero, y eso al final se traduce en la presencia de una o dos copias de esa proteína y la célula lo utiliza para ciertos procesos. Entonces pensemos que hay genes que se transcriben muchísimo, todo el tiempo se están transcribiendo, y piensen por ejemplo en los genes de la glucólisis, ¿no? O los propios RNAs ribosomales que la célula necesita para estar produciendo proteínas. Esos genes hasta podríamos llamar que son constitutivos, ¿no? Porque todo el tiempo se están produciendo, entonces todo el tiempo están prendidos básicamente. Entonces esos serían los genes de tipo A, como en esta ilustración que tenemos mucho RNA mensajero y tenemos mucha proteína A de ese gen. En el caso del gen B es el otro caso, ¿no? Es decir, una célula que es particular de un tejido, ¿no? Por ejemplo, la célula de la retina del ojo derecho que produce una proteína que participa en la formación de cristalino, ¿no? Entonces esa proteína solo se produce en el ojo derecho del cristalino y ahí se va a producir, no se va a producir en ningún otro lado. Entonces eso es otro tipo de gen y eso es lo que le hace particularmente interesante, es sumamente versátil y la célula sabe qué genes tiene que prenderse y qué genes tiene que apagarse, ¿no? A pesar de que tienen todos los genes en el núcleo. Y con esto hemos llegado al final de esta clase. En la próxima entrega veremos sobre la comparación de la expresión génica entre procariotas y eucariotas, ya que aún estamos dentro del tema de la expresión génica. Estaremos subiendo más información a nuestra página web en www.dimedinet.com, en la pestaña de Ciencias Moleculares y Bioquímicas. Ahí estamos activos con otros cursos e información tanto para profesionales como para pacientes.
diferentes. También estaremos replicando en nuestro canal de DMedinet y en nuestro canal aliado Biz de Ciencia. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Y no olvides compartir este video para que la información tenga un mayor alcance a profesionales de la salud y ramas afines. Nos vemos en el siguiente video y hasta pronto.